Bueno, en este vídeo vamos a hablar del movimiento circular uniforme y de por qué en los libros de texto, cuando uno lo estudia, se suele decir que la fuerza centrífuga no existe, ¿de acuerdo? También quería darle las gracias a un chico que se llama Pablo, porque él corrigió la primera versión de este vídeo, y el que vamos a hacer ahora pues es en parte gracias a él. Así que nada, para empezar podemos comenzar hablando de lo que nos decía la primera ley de Newton, ¿vale? Que es la ley de la inercia. Entonces la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, nos decía que si tenemos un cuerpo, ¿verdad?, una partícula que se está moviendo en línea recta con velocidad uniforme, pues va a continuar su movimiento en esa dirección y a velocidad uniforme por siempre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si ahora empezamos a estudiar el movimiento circular y esa partícula traza un círculo? Pues que otra vez, por Newton, lo que sabemos es que para que esto ocurra, lo que tiene que haber es una fuerza. Es decir, por la ley de la inercia, la partícula continuaría su movimiento así. Pero si se desvía es porque hay una fuerza. ¿Y hacia dónde va la fuerza? Pues fijaros que si aquí tengo la partícula, para que vaya haciendo un círculo, la fuerza no puede ir para afuera, porque entonces la partícula se iría hacia esa dirección. La fuerza tiene que ir hacia adentro, ¿veis? Así cuando la partícula está aquí, para que un instante después esté en esta posición, es porque hay algo que está tirando de ella hacia adentro. Así que esta partícula en todo instante está sometida a una fuerza que la atrae hacia el centro. Como esta fuerza tiende a llevar la partícula hacia el centro de un círculo, se le llama fuerza centrípeta, ¿vale? Fuerza centrípeta, porque, bueno, pues centrípeta, pues de centri es de centro, y peta pues viene del latín, pues de un verbo que es petere, que significa atraer hacia. Así que como esta fuerza atrae a la partícula hacia adentro, se la llama fuerza centrípeta. Pero daros cuenta de una cosa, la fuerza, ¿vale?, es un vector. ¿Por qué es un vector? Porque tiene tanto módulo, ¿vale?, es una cantidad, esta fuerza puede valer 10, 20, 30 newtons, lo que sea, es una cantidad, y además tiene dirección. Fijaros que esta fuerza va hacia el centro, podría haber otras fuerzas que vayan en otras direcciones. Entonces la fuerza es un vector. Y la ecuación, ¿vale?, de la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración, es una ecuación vectorial. Y daros cuenta de una cosa, la masa no es un vector, ¿vale? Es solo una cantidad. La masa no tiene dirección, sin embargo la aceleración sí. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Pues que si la fuerza es centrípeta, si la fuerza va hacia adentro, para que esta ecuación se cumpla, ha de haber una aceleración en la misma dirección que la fuerza. Entonces esta aceleración va a ser centrípeta. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Pues bueno, como en el movimiento circular requerimos de una fuerza que me atraiga hacia adentro, por la segunda ley de Newton eso implica que hay una aceleración, y como la ecuación es vectorial, para que se cumpla, esta aceleración debe de ir en la misma dirección que la fuerza, y como la fuerza va hacia adentro, pues la aceleración también va hacia adentro. Así que voy a rehacer por aquí un momento el dibujo. Vale, y lo que hemos dicho es que por Newton, para que esta partícula trace un círculo, tiene que haber una fuerza que la traiga hacia el centro, y hemos dicho que entonces a eso lo llamamos fuerza centrípeta, y como por la segunda ley de Newton eso implica que hay una aceleración, pues vamos a tener una aceleración centrípeta. Y ahora lo que vamos a pensar es qué ocurre cuando esta partícula se mueve a lo largo de esa trayectoria circular y está pasado un tiempo en otra posición, ¿de acuerdo? Vale, si ocurre eso, aquí desde el centro del círculo podríamos trazar unos vectores. Primero, hasta la posición en el tiempo que vamos a llamarlo aquí tiempo t, y aquí, o tiempo 1, y aquí otro vector cuando la partícula está en el tiempo 2. Otra forma de decirlo es, esta partícula está en una posición r, que corresponde a un tiempo t, y ahora la partícula
está en una posición R que corresponde, y no voy a escribir un tiempo sub 2, sino voy a decir que corresponde a un tiempo t más un incremento de t, es decir, que ha pasado un cierto tiempo entre esta situación y esta, y ese es el incremento de t. Vale, y estas líneas de aquí serían los vectores, ¿no? Esto sería el vector de, o sea, el vector r de t más incremento de t, y este sería el vector r, ¿vale? Solo de t. Pero bueno, eso lo voy a quitar ahora para no liar mucho el dibujo. De acuerdo. Lo que quiero que veáis es que aquí, ¿vale? Entre este punto r de t y este otro, que es r cuando ha pasado un cierto incremento de tiempo, cuando ha pasado un cierto tiempo, hay una distancia, ¿veis? Hay una distancia física que la puedes medir. Esa distancia, esa diferencia entre esos dos puntos, lo voy a llamar incremento, ¿vale? De r, pero es esta distancia, ¿vale? Que la puedo medir. Bien, esto de aquí que acabamos de dibujar es un triángulo isósceles, porque el círculo, ¿de acuerdo? Es un círculo perfecto, entonces esto de aquí sería el radio del círculo y esto de aquí también sería el radio, estos dos lados serían iguales, y este, pues dependiendo dónde estemos colocando la partícula será igual o no, pero en general este no tiene por qué ser igual, así que esto sería un triángulo isósceles. Fijaros que aquí hay un ángulo, ¿vale? Un ángulo que puedo llamar ángulo θ. Ahora lo que quiero pensar es, bueno, ¿qué es lo que ocurre, de acuerdo, cuando yo pienso en un incremento de tiempo, ¿vale? En un incremento de tiempo que está en el límite de ser cero, ¿vale? En el límite de ser cero, es decir, cuando el incremento del tiempo, ¿vale? Tiende a cero. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Pues como veis, ¿vale? Voy a pintar otra vez el triángulo por aquí, un momentito. Esto sería una cosa así y una cosa así, ¿vale? Imaginaros, aunque aquí esté un poco mal pintado, pero que estos lados son iguales, así que es un triángulo isósceles y este es mi ángulo Z. Vale, yo lo que quiero es acercar este lado de aquí, pintarlo con esto, quiero acercar este lado, ¿vale? Cada vez más a este otro, porque aquí estoy en t, aquí estoy en t más incremento de t, y decir que incremento de t está cercano a cero, quiere decir que este punto está cada vez más cerca, más cerca, más cerca, más cerca del punto r de t, ¿verdad? Así que este vector lo iría moviendo e iría acercando el punto, lo iría moviendo, iría acercando el punto, y lo que quiero que veáis es que este ángulo z, ¿vale? El ángulo, ángulo θ, ángulo z, cada vez se hace más pequeño, y en el límite donde el incremento del tiempo es cero, este ángulo z sería ¿qué? Pues sería casi también, ¿vale? Cero. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros sabemos que un triángulo tiene que sumar 180 grados. Por lo tanto, el triángulo hipotético súper pequeño, que es que no puedo ni dibujar aquí, me quedaría casi como una línea, ¿vale? Y aquí esto tan pequeñísimo que casi cero, y para que sume 180 grados cuando este ángulo de aquí es más o menos cero, ¿cuánto tiene que medir aquí cada ángulo, dado que esto es un triángulo isósceles? Pues cada ángulo va a tener que medir 90 grados. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que estamos diciendo, o sea, los ángulos se miden, ¿no? Respecto a a la horizontal, o sea, que si hay 90 grados, casi, ¿vale? Porque este sería el otro ángulo de 90 grados y esto sería, vamos, pues eso, un triángulo que casi es una línea recta. Eso quiere decir que en el límite, este vector de aquí, ¿vale? Es perpendicular a los vectores posición, ¿lo veis? Este de aquí es perpendicular. ¿Y este qué es? Esto es el incremento de r, ¿verdad? Es esta línea de aquí, a r, en el límite en el que el incremento del tiempo
tiende a 0. ¿Y esto, por definición, qué es? Pues el límite cuando el tiempo tiende a 0 de lo que cambia la posición respecto a ese tiempo, nosotros siempre lo hemos llamado velocidad. Y como es cuando el tiempo tiende a 0, es la velocidad instantánea en ese punto. Entonces, de aquí hay dos cosas importantes. Primero, que hemos encontrado, ¿de acuerdo?, que este vector de aquí va a ser la velocidad. Y no solo eso, sino que hemos visto que es perpendicular. Este vector es perpendicular a los vectores posición. Así que acabamos de ver que este de aquí va a ser nuestro vector velocidad y que además es perpendicular a los vectores posición. Así que lo voy a pintar por aquí y un vector velocidad vendría aquí. Este sería el vector velocidad, ¿vale? Esa flecha sería el vector velocidad en el tiempo t, y aquí tendríamos el vector velocidad para el tiempo t más incremento de t. T más incremento de t. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Yo he pintado estos vectores aquí para que los veáis bien grandes, pero realmente, ¿verdad? Como hemos hecho un triángulo aquí, de este triángulo isósceles hemos ido acercando este vector cada vez más al otro, cada vez más, cada vez más, cada vez más, al final tendríamos casi una línea, ¿vale?, con un triángulo muy chiquitín, y nuestro vector velocidad sería solo eso, sería así de pequeñito, ¿vale? Y cuando estamos haciendo el cálculo en el límite, cuando el incremento del tiempo es 0, esta velocidad se convierte en instantánea, y esto es nada más que casi un punto, ¿vale? O sea que esto he pintado las flechas largas para representarlo bien, pero tenemos que tener en cuenta que como estamos haciendo esto en el límite, cuando el tiempo tiende a 0, estamos encontrando la velocidad instantánea y serían flechas, ¿vale?, como muy cortitas, casi serían puntos. ¿Qué más cosas podemos sacar de aquí? Pues si veis, el vector velocidad, ¿de acuerdo?, es un vector exactamente por eso, porque tiene un módulo y una dirección. Como veis aquí, el vector, ¿de acuerdo?, cambia de un tiempo a un tiempo t más at, ¿cambia el qué? Pues cambia la dirección, o sea, cambia la dirección y el sentido. Hay personas que me han dicho, pues entonces lo que cambia es la orientación, porque cambia la dirección y el sentido. Ok, si a mí me escucháis decir que cambia la dirección, pues estoy dando también por supuesto que cambia el sentido, ¿vale? Entonces, la velocidad, el vector velocidad, ha cambiado, porque al principio veis que lleva esta dirección y luego lleva esta. Ha cambiado la dirección y ha cambiado el sentido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues recordad una cosa, si yo cambio la velocidad, ¿de acuerdo? Si la velocidad, en otras palabras, cambia con el tiempo, lo que tengo es un movimiento acelerado. Y a lo mejor alguien dice, bueno, pero es que esto es un movimiento circular uniforme. Y digo, sí, la velocidad, cuando uno dice que la velocidad es constante, lo que está diciendo es que la cantidad, es decir, el módulo de la velocidad es constante. Esto es lo que estamos diciendo realmente, pero no que el vector velocidad sea constante. Este vector velocidad no es constante. Aquí, cuando pasa un tiempo, ha cambiado. Entonces, si la velocidad cambia, el movimiento es acelerado. Y que la velocidad cambie quiere decir que o cambia el módulo de la velocidad o cambia la dirección de la velocidad. Si cambia esto, movimiento acelerado. Si cambia nada más que la dirección, también movimiento acelerado. Y si cambian las dos, pues también movimiento acelerado. Así que desde el punto de vista de que cambiamos la dirección de la velocidad, este movimiento, ¿vale?, es acelerado. Lo cual también habíamos visto antes, porque al deducir que para hacer un círculo se necesita una fuerza que vaya hacia adentro, habíamos visto que entonces hay una aceleración centrípeta. Pero bueno, esto es otra forma también de ver lo mismo, de que este movimiento es acelerado. Y que eso no hay que confundirlo con que cambie el módulo de la velocidad. Este módulo es constante.
Ahora vamos a seguir hablando de la velocidad de la aceleración centrípeta, pues desde otro punto de vista, pero que es importante luego para llegar a otra conclusión. Veis que aquí, ¿vale? El vector velocidad va cambiando de dirección, va cambiando de orientación, dirección y sentido, y en cada punto, ¿vale? Hemos visto que es perpendicular a la posición, cuando hemos hecho el ejemplo de que el triángulo se va acercando cada vez más a la posición de R en el tiempo t. Entonces, si pintásemos los vectores velocidad en cada momento, veríamos que al final están trazando, ¿vale?, ellos mismos un círculo. ¿Veis? Que si yo hiciera esto en puntos infinitos tendría un círculo. Entonces ahora lo que voy a hacer es dibujar un círculo como el que hay aquí con los vectores posición, pero ahora voy a dibujar el círculo y aquí lo que voy a pintar son los vectores velocidad, ¿vale? Entonces, que nadie se confunda. Este círculo que estamos haciendo ahora es para los vectores velocidad. Entonces, fijaros, voy a pintar en esta paralelamente, ¿vale?, a este que hay aquí, que es la velocidad en t, pues sería un vector que vendría así, más o menos. Veis que lo estoy intentando hacer paralelo totalmente. Este sería el vector, ¿vale?, velocidad en t, este vector de aquí. Y ahora voy a pintar este de aquí. Entonces sería paralelo al que hay ahí. ¿Veis? Vale, y este sería el vector, ¿vale?, velocidad en t pasado un cierto tiempo. Entonces t más incremento de t. ¿Lo veis? Sería este vector de aquí. Ahora, igual que hemos hecho antes con el círculo de vectores posición, donde hay una diferencia entre la posición r de t y r de t más t, y esa diferencia es esta línea que es el incremento de r, tenemos exactamente lo mismo aquí. Aquí está el vector posición, o sea, el vector velocidad v de t, y aquí el vector velocidad de t más incremento de t. Entonces, entre ellos hay una distancia física que puedo medir. Eso de ahí lo voy a llamar, ¿vale?, incremento de v. Y esto es muy importante, que nadie crea que el incremento de v es el módulo de la velocidad en t, ¿vale? Esto sería en t, menos el módulo de la velocidad en t más incremento de t, porque como estamos en un movimiento circular uniforme con módulo de velocidad constante, alguien podría decir, bueno, pero es que el incremento en v siempre va a ser 0, porque es que los módulos de la velocidad son siempre el mismo, porque estoy yendo a velocidad constante. Vale, es que esto no es esa idea. El incremento en v es la distancia, ¿vale?, que hay entre un vector, que es v de t, y otro vector, ¿vale? Es una distancia. Y aunque la velocidad sea constante, que aquí, o sea, la velocidad, aunque el módulo de la velocidad sea constante, que eso se refleja en que las longitudes de los vectores son iguales, ¿vale? Estas flechas son todas iguales, es decir, su módulo es constante. Eso no quiere decir que no haya un incremento en v, que no haya una distancia entre los vectores, ¿de acuerdo? Sí que hay una distancia, lo vamos a llamar incremento de v y se puede medir, ¿vale? Es una cantidad. ¿Y qué es lo que queremos hacer aquí? Pues lo mismo que hemos hecho antes con el triángulo de las posiciones. Yo quiero llevar esto hasta el límite donde el incremento de t es casi 0. Es decir, que quiero coger este vector de aquí e ir acercándolo, ¿vale? Lo acercaría primero ahí, lo iría acercando cada vez más, ¿a qué? A la velocidad en t. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Como veis, esta distancia que hemos pintado AV
se iría recortando, porque cuando yo muevo el vector aquí, mi distancia nueva AV sería esa. Ahora, cuando he movido el vector por segunda vez, mi distancia AV sería esa. Cuando he movido aquí, mi distancia AV sería esa. No sé si veis que la distancia AV se va acercando cada vez más a cero a medida que yo acerco mi vector velocidad de t más incremento de t al vector velocidad en t. Y yo lo que quiero es, como antes, encontrar una expresión para el límite en donde at es cero. Ahí nos volvería a ocurrir lo de antes. Como estamos pintando un círculo y la velocidad es constante, es decir, siempre, o sea, el módulo de la velocidad es constante, siempre tiene la misma longitud, esto es el radio del círculo, así que lo que vuelvo a tener es un triángulo isósceles. Y a medida que acerco un vector al otro, AV se va haciendo cada vez, ¿vale? Cada vez más pequeño. Y no solo más pequeño, no sé si lo veis, pero cuando yo lo llevase ahí a un límite muy pequeño, AV al final, ¿qué sería? Sería esa línea de ahí y sería perpendicular, porque casi tendría, como antes, no llegaría a ser casi un triángulo así, súper pequeño. Y como este triángulo es isósceles, ¿verdad? A medida que esto se va haciendo más pequeño, más pequeñito, más pequeño, ¿a qué se acercan estos ángulos de aquí? Estos ángulos se van acercando, ¿verdad? Cada vez más hasta este momento en el que cada ángulo de estos es 90 y este otro 90. Esto, como siempre, calculándolo en el límite. Así que lo que volvemos a tener aquí es que este incremento de v, que es una distancia, ¿vale? No es la resta de los módulos, es una distancia. Esta distancia en el límite, cuando el incremento de t se acerca a 0, ¿vale? Esto por definición, ¿qué es? ¿Qué es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo cuando el tiempo tiende a 0? A esto nosotros lo llamamos la aceleración, ¿vale? El cambio de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Y en el tiempo cuando ahí está tendiendo a 0, pues es la aceleración instantánea, ¿de acuerdo? Y no solo eso, ¿qué estamos viendo? Que es que la aceleración instantánea, que es ese incremento de v, es esa distancia que se va reduciendo a medida que el tiempo tiende a 0, al final, ¿qué hemos visto? Pues que como esto es un triángulo isósceles, la línea que une esos dos lados de los triángulos va a ser casi, ¿vale? Perpendicular a los dos lados. Y como lo estamos calculando todo en el límite, pues decimos que ahí, ¿vale? Esto es perpendicular y esto sería la aceleración instantánea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué acabamos de ver? Pues que, lo voy a pintar por aquí, ¿vale? Acabamos de encontrar que la aceleración es un vector que es perpendicular. Voy a pintarlo un poco más gordito como antes. Es perpendicular otra vez a cada vector, en este caso al vector velocidad. Eso sería mi vector aceleración. Es un vector porque vuelve a tener módulo y dirección, entonces ese sería mi aceleración. Y ahora insisto en que estas flechas, ¿vale? La longitud que estoy pintando es solo para que se vea. Esto llevado al límite serían vectores muy cortos, casi puntuales. Lo que quiero que veáis es que como es perpendicular, si me voy a mi círculo de posiciones donde tengo la velocidad, que son vectores que he pintado igual que estos, es decir, que los he pintado largos para que se vean, pero que en realidad son cortísimos, ¿qué es lo que ocurre si yo pinto el vector aceleración de forma perpendicular aquí a la velocidad? ¿Hacia dónde va a ir eso? Pues no sé si lo veis, pero perpendicular a la velocidad va a significar que va exactamente hacia el centro. Es decir, con este esquema de aquí acabamos de demostrar otra vez que la aceleración centrípeta, ¿vale?, está dirigida hacia el centro de la circunferencia. Y entonces esta aceleración que hemos llamado instantánea, como va hacia el centro de la circunferencia cuando estamos considerando la circunferencia de posiciones, ¿vale?, puedo decir que es la aceleración centrípeta, ¿vale?
y por tanto donde teníamos que el incremento, ¿vale? La diferencia de los vectores velocidad, ¿vale? Acordaros que eso es una distancia, no es la resta de los módulos. En el límite, cuando el tiempo tiende a cero, es la aceleración centrípeta. Voy a hacer un poco de hueco y entonces ahora pues vamos a pensar un poco en todo lo que hemos hecho. Hemos dicho que por la ley de la inercia el movimiento sería rectilíneo, uniforme a velocidad constante, ¿no? Pero que si empieza a hacer un círculo es porque hay una fuerza y esa fuerza tiene que estar dirigida hacia el centro y es la fuerza centrífuga. Entonces, de aquí, ¿vale? Lo más importante es darnos cuenta de que lo que hace que la partícula gire, lo que hace que la partícula trace una trayectoria circular, es una fuerza centrífuga que lleva asociada una aceleración centrífuga. Y lo que hace que la partícula siga hacia adelante su movimiento y no se pare es exactamente eso, la ley, ¿vale?, de la inercia, la primera ley de Newton, que nosotros estamos representando además como los pequeños vectores velocidad que son perpendiculares al trayecto circular en cada momento, ¿veis? Así que para explicar el movimiento circular de una partícula ya no necesitamos nada más, ya tenemos lo que le hace continuar, que es la ley de la inercia de Newton, y lo que le hace trazar el círculo hacia adentro, que es la fuerza centrípeta. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si vosotros vais en un coche, y esto sería un poco difícil, pero si vosotros vais en un coche a velocidad constante, no acelerando, y bueno, perdonad por el coche, aquí hasta donde yo llego. Si vais con un coche a velocidad constante trazando un círculo, insisto en lo de velocidad constante, no vale dar acelerones o tal. Si hicierais eso, las personas que estuvieran aquí, ¿vale?, sentirían que se pegan contra el asiento, como que hay algo que les empuja en esa dirección. Pero claro, ¿qué fuerzas hay aquí cuando hemos trazado el círculo? Hemos dicho que solo hay fuerza hacia adentro para poder trazar el círculo y que yo puedo continuar trazando mi recorrido circular por la ley de la inercia de Newton. Entonces, ¿qué es esto que yo experimento? Esto que experimento, ¿vale?, que es como una fuerza en esta dirección, se llama fuerza centrífuga. Centrífuga, ¿qué significa? Pues que te fugas del centro. Entonces es una fuerza que tiende a echarte del centro, va en dirección opuesta. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros acabamos de explicar todo el movimiento circular, nada más que con la fuerza centrípeta y la ley de la inercia de Newton. Es decir, para moverme en un movimiento circular uniforme, la fuerza centrífuga no es físicamente necesaria. Se produce, ¿por qué? Pues porque Newton, ¿vale?, hizo una tercera ley que dijo, bueno, pues si yo ejerzo una fuerza de un cierto módulo y en una cierta dirección, lo que ocurre es que voy a experimentar una fuerza del mismo módulo y en dirección contraria, ¿de acuerdo? A ver si lo puedo dibujar un poco por aquí. O sea que imaginaros que nosotros lo que queremos hacer es empujar una caja. Pues cuando empujamos la caja un poquito nada más, ¿vale?, hacemos una fuerza en esta dirección. ¿Qué es lo que ocurre? Que la caja nos responde con otra fuerza. Otra cosa es que al final nosotros movamos la caja, pero bueno, eso son otros temas. Aquí lo importante es que la tercera ley de Newton nos dice que cuando yo ejerzo una fuerza en una dirección y de cierto módulo, soy respondido con una fuerza del mismo módulo y en dirección contraria. Y eso es exactamente la fuerza centrífuga. Es una consecuencia de que existe una fuerza centrípeta. Como esto de aquí es la fuerza centrípeta, es decir, no quiero ser pesado, pero es que es una fuerza, por la tercera ley de Newton, lo que tiene que existir es una fuerza de mismo módulo, pero, ¿vale?, en el, bueno, esto no sería dirección contraria, sería sentido contrario, ¿vale?, la misma dirección, pero de sentido contrario, perdón. Entonces esto sería la fuerza centrífuga. Así que cuando te dicen que la fuerza centrífuga no existe en el movimiento circular, a lo que se refieren es que físicamente no la necesitamos para explicar cómo un objeto
puede moverse en círculo. No es necesaria para eso. Para moverse en círculo solo necesito la ley de la inercia y la fuerza centrípeta. La fuerza centrífuga es una consecuencia de la tercera ley de Newton, que como tengo una fuerza centrípeta hacia el centro, tengo que experimentar una fuerza de sentido contrario pero del mismo módulo, que en este caso va a ser pues hacia afuera. Y como tengo esa fuerza centrífuga por el segunda ley de Newton, pues una fuerza que es lo que conlleva una aceleración. Y como insisto en que estos son vectores porque son cantidades con direcciones, si esto es una fuerza centrífuga que me saca hacia afuera, pues la aceleración tendrá que ser centrífuga que me saca hacia afuera. Y en nuestro esquema de el círculo de posiciones podríamos pintar aquí, ¿vale?, una aceleración centrífuga. Y ahora pues podemos derivar algunas de las fórmulas. Vamos a empezar con la aceleración centrífuga, ¿de acuerdo? O sea, la aceleración centrípeta, porque pues tenemos bastantes cosas por aquí para hacerlo. Y bueno, voy a poner ahora unos dibujos de los triángulos, ¿vale?, que hemos encontrado antes con el círculo de posiciones y con el círculo de velocidades, porque es que se deriva de esos dibujos. Bien, esto es justamente lo que hemos hecho antes, ¿eh? No hay nada nuevo. Como veis, este es el triángulo que hemos sacado de nuestro círculo de posiciones, ¿vale? Esto es el vector r en el tiempo t, esto es el vector r en el tiempo t más un incremento de t, y este de aquí es la diferencia, ¿vale?, que hay entre esos dos vectores, esa distancia entre dos vectores. Luego, aquí ya están pintados los vectores velocidad que ya hemos encontrado antes que eran perpendiculares y hemos visto por qué eran perpendiculares. Eran perpendiculares porque cuando hacíamos esta distancia mínima, al final el triángulo, como era isósceles, tenía 90 grados en el límite en el que el tiempo tiende a cero. Así que tenemos los vectores posición, los vectores velocidad, y este otro triángulo está derivado de este primero, porque veis que este es mi vector velocidad de t, que está pintado paralelo más o menos, ¿vale? Este vector quiere ser este mismo. Entonces serían paralelos, y este vector velocidad en t más un incremento de t sería este de aquí. Entonces, este triángulo saldría del círculo de velocidades que hemos hecho antes. Y esta sería esa distancia, ¿vale? Incremento de v es una distancia que hay entre ambos vectores y da igual que la velocidad tenga módulo constante. Eso se ve en la longitud de las flechas. Puede seguir habiendo un incremento en el vector velocidad porque hay una distancia entre ambos vectores. Vale, yo lo que quiero que veáis es que como este triángulo de aquí, este de velocidades, este de aquí, está derivado de este primero, pues resulta que es que estos triángulos son semejantes, ¿de acuerdo? Si tú hallas las relaciones geométricas entre este triángulo de aquí y este otro de aquí, verás que los lados son proporcionales. Es decir, que si yo divido, por ejemplo, el lado del triángulo AV entre el lado del triángulo AR, ¿vale?, esto es exactamente igual que si divido el lado del triángulo V entre el lado del triángulo R. Estas cantidades son proporcionales, ¿de acuerdo? O sea, perdón, estos de aquí son justo al revés. Esto es el lado V, claro, dividido entre la longitud del lado R. Cuando yo fabrico un triángulo de velocidades a partir del triángulo de posiciones, la relación que hay entre este lado AV y entre este lado AR es siempre la misma cantidad. Es decir, esto es como es un número nada más, pues es una cantidad constante. ¿Y qué cantidad? Pues es el mismo número que si divido este lado V entre este lado R, ¿vale? Esto siempre se cumple porque los triángulos son semejantes. Este ha sido construido a partir de este, y entonces las longitudes de los lados siempre son proporcionales.
Vale. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que como veréis, nosotros, ¿vale? Durante este vídeo hemos encontrado que cuando yo cambiaba un espacio en el límite en el que el tiempo era cero, obtenía la velocidad. Y que cuando cambiaba la velocidad en el límite en el que el incremento del tiempo era cero, encontraba la aceleración centrípeta. Pero nunca hemos encontrado ninguna fórmula, ninguna relación para cuando cambio el vector velocidad, ¿vale? El incremento en el vector velocidad, esa distancia que hay entre los vectores velocidad, entre la distancia que hay entre los vectores posición. Para esto no tengo nada, pero fijaros lo que yo puedo hacer. Como lo que sí que tengo es cuánto cambia el vector velocidad con el tiempo, yo podría decir, bueno, aquí tengo el vector velocidad. Uy, si aquí tuviera el incremento del tiempo cuando el tiempo tiende a cero, me vendría muy bien. Bueno, pues vamos a hacerlo. ¿Qué tal si hacemos esto? Yo cojo y multiplico a este lado, pues aquí, ¿qué es lo que querría tener yo? En el denominador querría tener el tiempo. ¿Y qué es lo que quiero que deje de estar aquí? El incremento de r. ¿Por qué no hago eso? Si hago eso, pues ¿qué es lo que ocurriría? Que AR entre AR me daría 1 y esto me quedaría el incremento del vector velocidad entre el incremento del tiempo. Y esto ya sabemos que es el qué. La aceleración centrípeta en el límite en el que esto de aquí es cero, ¿verdad? En ese límite obtengo la aceleración centrípeta. Bueno, pues vamos a hacer eso. Voy a multiplicar en este lado por el cambio en el vector posición entre el incremento del tiempo y aquí seguiría teniendo mi incremento de vector velocidad entre el incremento en el vector posición, pero claro, si hago esto a un lado, al otro lado, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo. Entonces aquí también tendría que multiplicar por el incremento en el vector posición entre el incremento en el tiempo, ¿vale? Por v entre r. Ahora, ¿qué hemos dicho? Que esto de aquí es el incremento en el tiempo cuando esto está en el límite en el que tiende a cero. De esa forma hemos podido decir, vale, pues esto de esto nos quedaría 1, esto de aquí nos quedaría incremento en el vector velocidad entre el tiempo y aquí tendríamos todavía esto otro. Bueno, como en el límite en el que esto tiende a cero hemos encontrado antes que esto de aquí es la aceleración centrípeta, pues ya tendríamos este lado terminado, pero claro, si este de aquí es el incremento del tiempo cuando tiende a cero, este incremento del tiempo también tiene que ser cuando tiende a cero. ¿Y qué es la división, la relación entre el incremento del espacio entre lo que cambia el tiempo cuando el tiempo tiende a cero? Pues lo tenemos aquí. Esto es la velocidad, así que esto de aquí lo podríamos cambiar directamente por la velocidad y otra vez multiplicando a la velocidad entre r. Y ahora fijaros una cosa, r, ¿vale? Como estamos en un movimiento circular, es decir, el círculo es perfecto, r es directamente el radio del círculo. Porque es que este r de aquí, ¿de dónde lo hemos sacado? Lo hemos sacado de estos triángulos de aquí, pero es que estos triángulos están circunscritos ambos en un círculo, es decir, r es siempre el radio del círculo. Así que nada, ya tendríamos una expresión para la aceleración centrípeta, que es la velocidad multiplicada otra vez por la velocidad entre el radio. Es decir, la aceleración centrípeta sería la velocidad al cuadrado dividido r, donde r es el radio del círculo que está trazando la partícula. Y ahora vamos a encontrar una expresión para la velocidad, ¿de acuerdo? Pero antes de eso vamos a recordar una cosa. Si yo tenía aquí una circunferencia, o sea, nosotros podríamos decir que la velocidad es el espacio entre el tiempo. Lo que pasa que no queremos encontrar esta expresión, esta ya la sabemos, y yo lo que quiero es, como estoy en un movimiento circular, hacer referencia al espacio de forma
circular, ¿vale? Eso es lo que quiero porque me va a ser muy útil. Entonces, para eso, si nos acordamos de un círculo, ¿vale? Sabíamos que si yo lo que quiero es averiguar cuál es la longitud de este círculo desde aquí hasta aquí, encontrábamos, ¿vale? Que si este círculo tenía un cierto radio r, encontrábamos que el espacio lineal, es decir, si cogía, imaginaos que este círculo está hecho de hilo, si yo cogía ahora y ese círculo lo extendía el hilo, ¿vale? En línea recta, esa línea recta, que no deja de ser pues esa longitud, ¿no? Ese espacio lineal, ¿a qué era igual? Pues era exactamente a 2pi por r, que era el radio del círculo. Y ahora, ¿de dónde viene esto de 2pi? Pues esto nosotros luego lo cambiamos como el recorrido angular por r. ¿Por qué el recorrido angular? Pues es que fijaros que en este caso todo el hilo está haciendo el qué, un círculo, y un círculo en radianes, ¿cuánto es? Es 2pi, es decir, nosotros, el recorrido angular cuando estiramos este hilo ha sido una vuelta completa, y una vuelta completa es 2pi, por eso esta fórmula de espacio igual a 2pi r realmente es el espacio angular entre r. O sea, entre r no, por r. Pero claro, si yo ahora escribo entonces, bueno, pues mi velocidad, ¿vale? Entonces es el espacio que he recorrido, que ahora en vez de escribir s, lo que quiero hacer es escribir el espacio en términos de un movimiento circular. Entonces, ese es exactamente el recorrido angular por el radio del círculo dividido entre el tiempo. Y esto, o sea, esto no está mal, esto está perfecto. Pero es que para muchos problemas, pues bueno, nos van a dar, ¿vale?, un dato que va a ser el periodo, T mayúscula. ¿Qué era el periodo? El periodo, acordaros que era el tiempo, ¿vale?, que tarda una partícula en dar una vuelta. Esto es el periodo y suele ser el dato que nos dan. Entonces, claro, a mí no me suelen decir, pues el coche a lo mejor ha recorrido, yo qué sé, pi medios radianes en 2 segundos. No, sin embargo sí que nos dicen el qué, el periodo. Entonces yo podría decir, bueno, pues si me dan el periodo, ¿cuánto espacio angular significa? Pues si el periodo es una vuelta completa, una vuelta en espacio angular, ¿cuánto es? 2pi. Entonces, si yo escribo aquí 2pi entre t, pero t mayúscula, ¿lo veis? El periodo, ya estoy incluyendo este espacio angular y este tiempo, porque esta información me la dan directamente hablándome del periodo, porque el periodo es cuánto tiempo, que es tiempo en dar una vuelta, que es el espacio angular. Así que con el periodo tengo el espacio angular cubierto y el tiempo cubierto, porque es 2pi partido de t, que es lo que ellos me dan, por r. Así que una fórmula que nos va a resultar vamos, muy útil en todos los problemas va a ser que la velocidad es 2pi r dividido entre el periodo. Así que bueno, por resumir, pues lo que hemos visto es que en el movimiento circular uniforme es uniforme desde el punto de vista de que el módulo de la velocidad es constante, pero es acelerado desde el punto de vista de que la velocidad con el tiempo, ¿vale?, cambia. Esto de aquí cambia. Entonces el movimiento es acelerado. Como es acelerado, hay una aceleración. Y no solo eso, hemos visto que por la ley de la inercia la partícula tendería a seguir una línea recta, pero que si empieza a trazar un círculo es porque hay una fuerza, ¿vale?, que está dirigida hacia el centro, que está forzando a esa partícula a trazar el círculo. Y como fuerza es igual a masa por aceleración, pues tenemos ahí una aceleración hacia adentro que es aceleración centrípeta. Luego también hemos visto que por la tercera ley de Newton, si hay una fuerza hacia adentro, se crea una fuerza que la llamamos ficticia, ¿vale? Decimos que la fuerza es ficticia y es la fuerza centrífuga.
que es ficticia desde el punto de vista de que no la necesito para explicar el movimiento circular, pero no es ficticia desde el punto de vista de que yo no la experimente. Si voy en un coche a velocidad constante trazando un círculo, vamos, la experimento de todas. Y luego ya nada, pues las derivaciones que hemos hecho para cada